y bienvenidos una vez más al programa Entrevista de Cuba Visión Internacional, que hoy se complace en tener como invitado especial al señor Diego González, presidente de la Red Iberoamericana de Turismo Accesible, quien está por estos días de visita en nuestro país. Bienvenido a nuestro programa Entrevista. Gracias, muchas gracias. Bueno, hay algo que me llama mucho la atención cuando estuve indagando sobre su persona, sobre el turismo accesible, y es que lleva usted más de 30 años dedicado justamente a estudiar, a abogar por un turismo mucho más justo, más inclusivo, más accesible. ¿Cómo ha sido todo este bregar? Cuénteme. Sí, efectivamente se puede decir que más de la mitad de mi vida la he dedicado al turismo accesible e inclusivo. Cuando era joven, pues tuve la oportunidad de viajar con personas con discapacidad y a partir de aquel momento pude percibir todas las dificultades, todas las barreras que este segmento de población tenía a la hora de disfrutar del turismo como cualquier otro turista sin discapacidad. Y a partir de ese momento me uní a la causa, es decir, había que romper barreras y ya son muchos años los que he trabajado por y para que este colectivo de población pues tenga la igualdad, ¿no? El derecho de viajar, como he dicho antes, como cualquier otro turista. Cuando hablamos de turismo accesible y lo acercamos a las ciudades, a los distintos destinos turísticos, vemos que no solamente se beneficia el visitante que llega a conocer estos espacios, sino también el ciudadano común de cada uno de estos lugares, el ciudadano que también necesita tener los espacios accesibles, sus espacios cotidianos. ¿Cómo se expresa, a su juicio, este beneficio mutuo en cada uno de los espacios? Yo creo que el turismo accesible, como bien ha comentado, es un detonante para que de algún modo las administraciones, los empresarios se planteen la accesibilidad. Por lo tanto, es un beneficio real. Es decir, por poner un ejemplo, cuando estamos trabajando por hacer una playa accesible, y cuando me refiero a una playa accesible estoy hablando de una playa inclusiva para todos, con sus sillas anfibias para que las personas con discapacidad física puedan bañarse, con unas pasarelas. Lo primero que estamos haciendo, y tenemos que ser conscientes, es acercar esa actividad a la población local, que hasta ese momento no había podido disfrutar de un recurso o de una actividad de ocio que tenían en la puertita de su casa. Por lo tanto, yo siempre digo que el primero que tiene derecho a disfrutar de su patrimonio cultural, de su patrimonio natural, es la persona local. Y haciéndolo accesible, vamos a tener la posibilidad de que el turismo internacional, que de algún modo está relacionado con el turismo accesible, todos aquellos con movilidad reducida, con algún tipo de discapacidad, pues de algún modo también van a venir a estos lugares. Pero creo que lo ha definido muy bien, es un beneficio mutuo, una actividad económica como es el turismo, tan potente, puede ser un detonante para que el turismo accesible sea una realidad. Existe una gran confusión. El turismo accesible e inclusivo no es una cuestión social únicamente,
también es un beneficio para el segmento, o el sector turístico. Las personas con discapacidad quieren ser turistas. Claro. Las personas con discapacidad quieren ser clientes. Déjenme pagar, si yo quiero pagar, pero ustedes pónganme las condiciones para poder disfrutar. Yo siempre digo que es la contradicción de las teorías económicas. Todo el mundo está buscando siempre una oferta diferencial, algo que nadie tenga para poder vender. Y ahora estamos hablando de un segmento de población o de potenciales turistas, solo en Europa, por poner un ejemplo, de 130 millones de personas que no tienen destinos turísticos accesibles. Es la contradicción. Es decir, no existe la oferta. Bueno, yo creo que las cumbres que han venido desarrollando pueden ser un espacio de debate y de futuras soluciones. Yo sé que en La Habana tendrá lugar la 4ª Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible del 12 al 17 acá, justamente en el Hotel Nacional donde nos encontramos, pero han existido experiencias anteriores en otras ciudades. ¿Cómo han sido estas experiencias? Cuénteme, antes de hablar exactamente de La Habana, ¿cómo han sido las cumbres anteriores? ¿Han logrado los acuerdos, digamos, que han tocado en ellas? Las cumbres han sido un altavoz porque hay que entender también que cuando no existe esa accesibilidad o cuando las cosas no están tan correctamente hechas, no es porque el sector turístico tenga, por decirlo de algún modo, mala fe, porque no las quiere hacer bien. Existe un desconocimiento total y absoluto de cómo deben hacerse las cosas correctamente. Esta cumbre ha servido en México, en Uruguay, para que de alguna manera el sector turístico tome conciencia de cómo se deben hacer las cosas, de quiénes deben ser los actores fundamentales en el proceso de convertir un destino turístico accesible. Y hemos podido ser testigos de que en aquellos destinos o países donde se ha celebrado la cumbre, se ha originado, digamos, un movimiento muy importante en cuanto a concebir el turismo accesible, primero como un derecho, segundo como una oportunidad, como he dicho anteriormente. Sí, claro, es que es una oportunidad indiscutiblemente. ¿Y por qué seleccionaron a La Habana en esta ocasión y en especial al Hotel Nacional? Pues hace 4 años se pusieron en contacto con la red iberoamericana el grupo Schedio Travel y Ecotour y nos plantearon: estamos interesados en trabajar, en tomar contacto con el turismo accesible. Nosotros rápidamente nos pusimos a su disposición y a la del país para avanzar en este tema. En solo 4 años hemos podido ser testigos de cómo se ha comenzado a trabajar de una manera organizada, de cómo se ha tomado conciencia, desde la primera persona que gestiona o se responsabiliza del turismo en el país, que es el ministro, hasta el último, digamos, operador turístico. Hemos visto que cuando hemos entrado en contacto, la sensibilidad, la disponibilidad ha sido total y absoluta. Muchos dicen: las cumbres de turismo accesible, los grandes eventos relacionados con el turismo accesible e inclusivo se deben realizar en destinos completamente accesibles. Y no estoy de acuerdo. Se deben realizar en aquellos destinos donde de alguna manera se esté apostando decididamente para apoyar a esos destinos. Y donde quede por hacer, Claro. La prueba es y además es tangible. Digo, por poner una prueba de cómo se está tangibilizando ya la cumbre antes de que se realice. En este hotel donde estamos realizando la entrevista, el Hotel Nacional de Cuba,
Se ha hecho un esfuerzo tremendo ya para que sea uno de los hoteles más accesibles de América Latina. Este hotel no solo tiene condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad física, que es lo que viene haciendo el 99,9% de la hotelería en el mundo. Poner una rampa, una habitación adaptada para personas usuarias de silla de ruedas. En este hotel se puede alojar una persona con una discapacidad visual, porque hay facilidades, o una persona con una discapacidad auditiva, lo cual de alguna manera lo convierte en una muestra de que la accesibilidad universal, que es a lo que tenemos que tender, es decir, hablar de que todos necesitamos la accesibilidad en un momento u otro de nuestra vida, no solo las personas con discapacidad, ya está presente en Cuba y no tengo duda que será un referente para otros hoteles o establecimientos que quieran poner en marcha acciones de accesibilidad. ¿Alguna temática especial que resuma como eje central esta cumbre que se va a celebrar aquí en La Habana? ¿Piensan que tiene expectativas? Me imagino que después de ver que Cuba está interesada, que está haciendo un trabajo que desde hace 4 años usted está llevando a cabo con nuestro país, ¿cree que tiene grandes expectativas con lo que pueda suceder aquí entonces? Sí, es decir, aquí, por ejemplo, he tenido la oportunidad desde que hice mi primer viaje, digo, antes ya viajé aquí al país, pero no con los ojos, digamos, con los que he venido, que son los de en esta ocasión o en estas ocasiones, de colaborar. Pero desde el primer momento, por ejemplo, nos planteábamos el centro histórico de La Habana, las dificultades que puede tener, por ejemplo, su pavimento. Bueno, pues ya desde el primer momento que nos pusimos en contacto con la Casa del Historiador, fue total y absoluta receptividad para cómo solucionamos el problema. Este, por ejemplo, es uno de los ejes o uno de los puntos que se va a tratar en la cumbre, la accesibilidad al patrimonio cultural. Pero también, por ejemplo, la accesibilidad a los entornos naturales. A eso vamos. Yo le propongo hacer una breve pausa para después adentrarnos en particular en cada una de esas temáticas. ¿Le parece bien? Bien. Bueno, gracias. pues hacemos una pausa en nuestro programa Entrevista y en breve continuamos aquí en Cuba Visión Internacional. Y seguimos conversando con el señor Diego González, presidente de la Red Iberoamericana de Turismo Accesible. Bueno, hablábamos de las temáticas de la cumbre, de las expectativas que podía tener. Estuve leyendo, según datos que usted ofreció en conferencia de prensa, que son aproximadamente 30 ponentes de 14 países, de los 5 continentes, y que las temáticas fundamentales tienen que ver justamente con el tema al que nos dirigíamos cuando hacíamos la pausa, los vínculos con el patrimonio cultural, con el turismo de naturaleza. ¿Cómo fue la selección de estas ponencias, de estos participantes? Si por casualidad alguno de los que está en el evento quiere también contar sus experiencias, compartirlas, lo puede hacer desde el punto de vista organizativo, ¿cómo lo han concebido? La selección de las temáticas las ha realizado un comité científico conformado por las redes nacionales de turismo accesible de Iberoamérica.
Se han elegido estas temáticas porque consideramos que de alguna manera son los puntos fundamentales actualmente relacionados con lo que es el turismo accesible e inclusivo, incluso desde el punto de vista de los retos. Como decía, la cultura, la naturaleza. También otros como, por ejemplo, lo que es la parte tecnológica, que tanto está ayudando hoy en día a las personas con discapacidad. En este apartado incluso habrá expertos en robótica, donde, bueno, pues la robótica hasta ahora pues ha sido muy utilizada refiriéndome a la discapacidad en los temas de rehabilitación, pero ahora ya incluso el sector turístico está apostando por la robótica para los temas de accesibilidad. También otras cuestiones como los destinos turísticos inteligentes, es decir, hemos pasado, por decirlo de alguna manera, a los destinos, desde los destinos de calidad a que los destinos sean inteligentes. Y dentro de los ejes que definen a un destino como inteligente, uno de ellos es la accesibilidad, por lo que comentábamos. Primero, porque un destino, para que sea inteligente, tiene que pensar en todos. Claro. Y segundo, un destino que sea inteligente tiene que tener en cuenta este importante segmento de mercado. También hemos mantenido un panel en todas las ediciones de la cumbre, que es el de reflejar la vivencia y experiencias de personas con discapacidad que viajan y que de alguna manera están siendo destacados por sus logros, sobre todo en la parte física. Tenemos una persona, por ejemplo, que ha batido 2 récords del mundo en buceo, que tiene discapacidad. Una persona, por ejemplo, que ha dado la vuelta al mundo, otra persona que ha subido hasta el Kilimanjaro, con su discapacidad también. ¿Por qué? Para que el sector turístico vea que a las personas con discapacidad no hay que, de alguna manera, valorarlas o definirlas por su discapacidad, sino por sus capacidades, porque hay algunas de ellas que hacen cada día cosas que personas sin discapacidad no llegan a hacer. Entonces, es quitar ese tópico de la persona, qué va a hacer una persona ciega en un museo, cómo me puedo comunicar con una persona sorda, es decir, cuestiones de este tipo. En cuanto a la participación, en estos momentos la participación o los ponentes están cerrados, pero cualquier persona puede comunicarnos sus experiencias para que de algún modo nosotros la podamos poner en comunicación a través de todos los medios de comunicación que tiene disponibles, tanto la red iberoamericana como la red cubana, porque hay que decirlo, Cuba tiene una red de turismo accesible, lo cual quiere decir que es otro hecho tangible, es decir, Cuba ya cuenta con una red de turismo accesible. Creo que es importante que como punto de partida ya contemos nosotros con esa red y que sea un impulso también para que el turismo accesible en Cuba se promueva cada vez más. Pude ver que la agencia Ecotour era una de las que estaba en la organización. Usted me hablaba del turismo de naturaleza. Más allá de los entornos urbanos, ¿cómo se están adecuando las infraestructuras, digamos, más agrestes para que el turismo de naturaleza pueda ser accesible? Usted me contaba de personas que han dado la vuelta al mundo, que han subido al Kilimanjaro, pero a los efectos de Cuba y de la mayoría de los países, ¿se ha pensado seriamente en torno al turismo de naturaleza? Le digo, porque nosotros en Cubavisión Internacional, por ejemplo, cuando abordamos temas turísticos, hemos ido a muchos lugares a hacer turismo de naturaleza justamente. Y creo que sería aquí como el reto fundamental. No sé qué piensa usted. Efectivamente, el turismo de naturaleza es un reto. Es un reto por la propia morfología, por la propia definición, es decir, son lugares, y también por otra cuestión muy importante que es, digamos, la conservación.
Es decir, a veces la accesibilidad puede alterar el entorno. ¿Qué quiero decir? El colocar en un momento determinado una pasarela dentro de un parque natural, pues puede, por decirlo de alguna manera, perjudicar el entorno. En este sentido, lo que pretendemos dar a conocer es que no se altera el patrimonio, en este caso natural, sino que lo enriquece. Se trata de acercar el patrimonio o la naturaleza a través de soluciones que ya se han implementado en países que de alguna manera lo que es los expertos más reconocidos y las organizaciones más reconocidas en este tema ya están, digamos, convencidas que se puede hacer. Por poner ejemplos, Costa Rica. Costa Rica es uno de los lugares donde, por ejemplo, uno de los factores atractores más importantes a nivel turístico son sus parques naturales, su gran patrimonio natural. Pues en este país casi todos los parques nacionales tienen senderos o rutas donde las personas con discapacidad pueden transitar en igualdad de condiciones que el resto. Pero por poner otro ejemplo, uno de los actualmente más obras, por decirlo de alguna manera, o soluciones de accesibilidad más destacables en lo que es América Latina son las cataratas de Iguazú. Uno piensa en las cataratas de Iguazú y piensa, bueno, pero ahí cómo va a ir una persona con discapacidad. Son totalmente accesibles y se ha trabajado incluso en otras discapacidades como pueden ser la visual y la auditiva. Con lo cual quiero decir, tomando como referencia esos ejemplos, se pueden traer a Cuba. Ya somos también conocedores de que desde Ecotour, se están poniendo medios y soluciones para que los entornos naturales de Cuba también sean accesibles. No es agredir el entorno, es adaptarlo. Claro. Exacto. Bueno, durante la cumbre, y cito, sé que se firmará una declaración por un turismo accesible en América Latina y el Caribe, en el cual se trabaja desde 2016 con distintos organismos internacionales, según estuve leyendo. ¿Qué representa para su organización este paso y cómo ustedes pueden garantizar que no se quede solamente en la firma de un documento? Como bien ha comentado, desde el año 2016 hemos venido trabajando en este documento que viene de alguna manera a ser un recopilatorio de los objetivos fundamentales que desde nuestro punto de vista deben tener los gobiernos en América Latina y el Caribe por un turismo accesible e inclusivo. El objetivo, en el marco de esta cumbre, es que haya una reunión de ministros de turismo de Iberoamérica, o sea, estamos hablando Latinoamérica, el Caribe, España y Portugal, para que de alguna manera se firme esta declaración. Como bien ha dicho, lo que no queremos ni deseamos es que finalmente una cumbre quede solo en palabras, sino que sean hechos. Y de alguna manera esta declaración supone un hito en lo que es la historia, por decirlo de algún modo, del turismo accesible e inclusivo en el continente. ¿Por qué? Porque va a ser la primera declaración referida a este tema que se firme por gobiernos para aunar esfuerzos y voluntades en relación a este tema. Hemos tenido una aceptación total por parte del ministro de Turismo de Cuba, el cual pues nos está apoyando para que esta declaración, para extender esta declaración entre el resto de ministros, y creemos que el hecho de que se llame la Declaración de La Habana ya es, por decirlo de alguna manera, un gran titular, ¿no?, para nosotros. Han pasado años, son cerca de 5 años trabajando en este documento que pensamos puede ser una hoja de ruta
para el futuro del turismo accesible Claro. en América Latina y el Caribe. Y me imagino que también le den seguimiento en un constante intercambio, como mismo ha sido la retroalimentación a la que usted se refería para la preparación de esta cumbre. Usted mencionaba ahora al ministro de Turismo, pero son muchas las agencias, las entidades cubanas como la CLIFIN, entre otras que estuve viendo. ¿Satisfecho con toda esta retroalimentación? Sí, a ver, desde el primer momento que nos planteamos o que se decidió que la cumbre se celebrase en el país, lo primero que tuvimos en cuenta es contar con las asociaciones de personas con discapacidad del país y hemos tenido un total y absoluto apoyo por parte de ellos, es decir, el sector turístico, el sector de la discapacidad, todos los sectores transversales al turismo se han unido en esta causa. Qué bien, me alegro muchísimo. Y para terminar, ¿daría usted alguna recomendación a los televidentes que ahora mismo están viendo el programa que a través de nuestro canal llega a tantas ciudades del mundo en torno al turismo accesible, ya sea los encargados de que exista un turismo accesible en cada uno de los destinos, como los interesados en visitarlos? Pues mi mensaje es piensen de una manera en la que todos estemos incluidos. Piensen que las personas con discapacidad, sean locales, sean turistas, tienen derechos. Tienen el derecho a disfrutar, como decía antes, como cualquier otro turista. Pero también piensen en que queremos ser turistas, queremos que se nos trate de una manera digna, de una manera segura. No vale solo con la buena voluntad. No, no se preocupe que yo lo cargo, no, yo no quiero que me carguen. No se preocupe que yo lo ayudo, yo no quiero que me ayuden. Porque ustedes cuando van de vacaciones no los ayudan. Yo tampoco quiero ser ayudado. Quiero ser independiente y no dependiente. Y seguramente que todos aquellos televidentes que me estén escuchando y que tengan algún tipo de discapacidad están conmigo. Es decir, somos turistas y llegará el día que ojalá no se tengan en cuenta nuestras sillas de ruedas, el bastón, sino que simplemente se nos mirará como a cualquier otro turista. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Creo que de seguro nosotros, si usted nos los permite, estaremos a tiempo completo cubriendo esta cumbre tan interesante, sobre todo los que estamos atendiendo los temas del turismo, porque creo que vale la pena que ese turismo, más allá de que sea un turismo de calidad y sea un turismo inteligente, se aplique, un turismo inclusivo y sea parte de la visión de los que tienen que ver con recibir a visitantes del mundo entero en cada una de las ciudades. Muchísimas gracias, éxitos en esta cumbre y tiene las puertas de Cubavisión Internacional abiertas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a usted. Y nosotros continuamos con la programación habitual de Cubavisión Internacional.